Ya. Comenzaremos con la ponencia para hoy día que trata sobre diagnóstico por imágenes en COVID-19. La ponencia la hemos dividido en dos partes, una primera parte radiografía y una segunda parte conversación. Los objetivos de esta ponencia es conocer el rol de la radiografía del tórax en COVID-19, conocer las propuestas para el reporte y las categorías de los hallazgos en la radiografía de tórax y una revisión de los casos clínicos de nuestro hospital. Activa tu audio, Gabo. Primero hablaremos sobre un artículo publicado en la Radiology que trata sobre el rol de la imagen de tórax en el manejo del paciente durante la pandemia con coronavirus. Se trata de un consenso multinacional de la Sociedad de Fleischner, una sociedad muy importante ya que abarca múltiples especialidades, no solo radiólogos, sino también neumólogos, uciólogos, emergenciólogos, representantes de los 10 países más afectados por el coronavirus, en los que nos mencionan que la utilidad del diagnóstico radiológico va a radicar en la evaluación inicial y en el seguimiento intrahospitalario del paciente con COVID-19. También van a recomendar el uso de equipos portátiles, ya que estos van a disminuir el número de contagios por contaminación. Y también mencionan la baja sensibilidad de la radiografía convencional frente a la tomografía de tórax, lo que la hace poco útil como prueba de screening única. También vamos a mencionar las recomendaciones a las que se llegó en este consenso. Imagen en screening no la recomiendan. Tampoco recomiendan imágenes en casos leves a menos que empeoren. Sí recomiendan imágenes en todo caso moderado y severo, sospechoso o confirmado de COVID. Asimismo, también la recomiendan para casos sospechosos o confirmados con empeoramiento clínico. Si no hay acceso a la tomografía, recomiendan usar la radiografía a menos que amerite el primero, como por ejemplo en casos con complicaciones, ¿no? Como un tromboembolismo pulmonar. También no recomiendan el control radiográfico en pacientes estables o con mejoría clínica. Si empeora después de recuperarse de COVID-19, sí está indicada la tomografía computarizada de tórax. Y si encuentro hallazgos sugestivos de COVID-19 por tomografía torácica de manera incidental, se debe realizar la prueba respectiva en este paciente. Otras recomendaciones de sociedades como la CERAM nos indican que no se debe hacer pruebas de imagen en todos los casos con sospecha de infección por COVID. Se debe evitar el desplazamiento de los pacientes con sospecha o infección confirmada y se priorizará el estudio realizado con equipo portátil. En los casos con buena evolución clínica no es preciso ningún estudio de imagen de control y no se recomienda la realización de controles de imagen de forma rutinaria. Siempre debe basarse en la evolución clínica. Otras recomendaciones dadas por la Sociedad Peruana de Radiología es que en el caso de un paciente sospechoso de coronavirus, las pruebas radiológicas las indicará la clínica del paciente, más no la infección en sí. La clínica, la prueba de laboratorio y la radiografía simple van a ser los pilares fundamentales para el diagnóstico en esta patología. Mientras haya disponibilidad de la prueba de laboratorio, no está indicado los estudios imagenológicos como despistaje. Y siempre que sea posible, se debe realizar la radiografía de tórax en las dos incidencias, en posterior anterior y lateral. Para poder entender un poco los hallazgos radiográficos que se van a ver en las placas de tórax, vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología. Estas imágenes las saqué de la Sociedad Española de Radiología Médica, en la que dividen a la infección, a la enfermedad en 3 etapas o en 3 fases. Una infección inicial, una infección pulmonar y una infección hiperinflamatoria. En la primera, que es la infección inicial, el virus va a ingresar por la vía aérea superior, se va a unir a los receptores AC2. Una vez sucedido esto, va a ingresar a las células, se va a empezar a multiplicar y va a haber una lesión celular. Cabe recalcar aquí que el virus no ha llegado todavía a los alveólogos, por lo que no va a haber una reacción pulmonar. Es por eso que en la placa de tórax y también en la tomografía puede que no se miren ningún hallazgo radiológico y sean completamente normales. Ya en una segunda fase, en la fase pulmonar, el virus va a ingresar a los alvéolos y una vez ahí
van a unirse a los receptores AC2, que también los van a tener las células, los neumocitos tipo 2, van a ingresar a estas células, van a causar daño en la pared del alveolo, y también, y esto va a producir un proceso inflamatorio, una cascada inflamatoria. El alveolo, la luz del alveolo se va a llenar de detritus, de exudado, que lo pueden llenar parcial o totalmente, y asimismo también va a haber un daño a nivel endotelial, lo que se va a reflejar en un edema intersticial. Entonces aquí vemos que va a haber un daño tanto alveolar como intersticial, y es por eso que en la radiografía de tórax vamos a ver los siguientes patrones: opacidades periféricas, aumento de densidad tenue difuso, un patrón intersticial focal o difuso, o una combinación de ambos, un patrón alveolo intersticial. La radiografía de tórax es poco específica y poco sensible. Las manifestaciones radiológicas se ven en la fase de afectación pulmonar y habitualmente cuando el paciente presenta una clínica más avanzada. Recomiendan también realizar proyecciones oblicuas, ya que con estas proyecciones se va a esquivar la silueta escapular y nos va a permitir ver adecuadamente los márgenes de ambos campos pulmonares. Es por eso que se recomienda realizar proyecciones oblicuas anterior, tanto derecha como izquierda, con una angulación de 25 a 15 grados. También recomiendan las proyecciones laterales, ya que como vemos en este ejemplo, en la placa postero-anterior, no vemos ninguna lesión aparente, la informaríamos como una radiografía de tórax normal, mientras que en la placa lateral vemos un aumento de la densidad a nivel retrocardíaco. Como sabemos, a nivel de los cuerpos vertebrales va a ir disminuyendo la densidad conforme se va bajando. A nivel de los cuerpos vertebrales dorsales bajos, esta imagen va a ser radiolúcida, pero en este caso la vemos radioopaca. Esto nos indica que hay una afectación pulmonar, cosa que no veíamos en la placa postero anterior. Esta parte de la ponencia la saqué de un tutorial de un jefe del departamento del consorcio sanitario en España. Me pareció muy dinámica, muy entendible, en la que mencionan que las indicaciones de radiografía de tórax es en emergencias si existe sospecha de infección por COVID. En UCI, siempre que el intensivista lo crea conveniente. En pacientes hospitalizados, siempre con equipo portátil, y en las siguientes situaciones: empeoramiento clínico relevante, un estancamiento clínico a la finalización del tratamiento, y pacientes que han estado con un cuadro clínico grave en UCI al alta tras su recuperación en planta con una placa referente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver unas lesiones compatibles y sugestivas con COVID-19, con estas 5. Primero son unas opacidades focales, las cuales van a estar definidas como un claro aumento de la densidad, de márgenes algo definidos, aunque menos que un nódulo. Van a tener una distribución periférica, van a ser redondeadas, menores de 3 centímetros. También se van a ver unas tenues opacidades focales que van a ser menos densas que las antes mencionadas. También tiene un aumento de densidad difuso, que va a ser más extenso que los anteriores, es decir, va a ser mayor de 3 centímetros y va a tener una dificultosa delimitación. Estos dos pueden definirse también como áreas en vidrio deslustrado. También vamos a encontrar un patrón intersticial focal o difuso, que se van a traducir en imágenes lineales a nivel periférico o un refuerzo peribronquial, y también una combinación de las antes mencionadas. Recomiendan también dividir a los campos pulmonares en 3 y visualizar cada uno con detenimiento para que no se nos pase ninguna de estas lesiones. Ejemplos de la primera opacidad focal. Acá vemos una radioopacidad alveolar a nivel del lóbulo superior del hemitórax derecho, con un borde inferior bien definido por la cisura menor. Asimismo, vemos también una tenue opacidad focal o una opacidad en vidrio deslustrado a nivel periférico en el campo medio del hemitórax derecho. También vemos una tenue radioopacidad a nivel de la base pulmonar derecha. Si comparamos ambas bases pulmonares, vemos que la base del hemitórax derecho está más radioopaca que su contralateral. Y esto lo podemos confirmar con la placa lateral, que vemos que hay un compromiso a nivel del lóbulo medio del hemitórax derecho.
También vamos a ver un patrón intersticial que, como les dije, se puede visualizar como líneas a nivel periférico o como un engrosamiento del intersticio peribroncovascular, que es el que observamos acá. Asimismo, también podemos ver un patrón intersticial difuso, en este caso que ocupa la totalidad del hemitórax derecho y los 2/3 inferiores del izquierdo. Un momento, voy a admitir a los que se han unido al último. Mari, ¿puedo interrumpirte? Sí. Sí, dime. Por favor, ¿puedes silenciar? Aparentemente se están filtrando, no están apagados todos los micrófonos y no se escucha bien la ponencia. Silencia a todos, por favor, para que podamos escuchar bien. Gracias. Ya. Un momento, por favor. Muy sólida, consideramos que no se cumplió con los procedimientos que establecía el contrato para que simplemente la nueva unidad sea efectiva. Correcto. Y dentro de estas acciones se están evaluando. Ya. Continuando con la ponencia. También vamos a ver un patrón alveolo intersticial que va a ser la combinación de los antes mencionados, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Asimismo, también vemos unas opacidades en vidrio deslustrado a nivel periférico a predominio del hemitórax izquierdo. Las lesiones no sugestivas de COVID van a ser aquellas como la consolidación focal única, que es la que va a estar definida como un aumento de la densidad con o sin broncograma aéreo, con o sin signo de la silueta en relación con estructuras adyacentes, que pueden sugerir una neumonía bacteriana. Al inicio no es frecuente ver estas consolidaciones en una infección por COVID, pero sí pueden observarse durante la evolución, especialmente en las graves. También podemos ver adenopatías, derrame pleural o nódulos, que los vamos a diferenciar de las opacidades alveolares antes descritas porque van a ser mejor definidos y de una mayor densidad. Acá ejemplos de consolidación, ¿no? Una radiopacidad a nivel del lóbulo medio del hemitórax derecho. Acá adenopatías, como unas radiopacidades a nivel periliar bilateral, con engrosamiento del mediastino, un derrame pleural con la típica curva de Damasó a nivel del base del hemitórax izquierdo, un nódulo pulmonar, como les dije, que lo vamos a diferenciar de los anteriores por los bordes, que van a ser mejor definidos. Para el informe radiográfico, en este tutorial menciona que se debe diferenciar el pulmón derecho del izquierdo, definir tipos de lesiones en cada pulmón y si estas son únicas o múltiples. También indicar en lo posible la localización y distribución de las lesiones, que por lo general son periféricas, aunque no siempre se refleja en la radiografía. Indicar si existe predominancia de alguna localización. Y en la conclusión, según si la afectación es uni o bilateral y en relación a la cantidad y distribución de lesiones, podemos tener una aproximación en cuanto a la probabilidad de que lo que estamos viendo sea una neumonía por COVID. Y recordar siempre que a más número y extensión de las lesiones va a haber una peor evolución. Y la conclusión la dividen en 5 ítems, ¿no? Compatible o altamente sugestivo de COVID cuando hay una afectación uni o bilateral con lesiones de prácticamente todo tipo de predominio en la periferia. Sugestivo o sospechoso de COVID cuando hay una menor cantidad de lesiones cuyo aspecto lo sugiere, aunque no necesariamente todas estén ubicadas en la periferia. No concluyente de COVID, ya sea por el aspecto, localización o la sutileza de las anomalías, no podemos asegurar que estemos ante una infección por COVID, ya que existen otros agentes patógenos u otras entidades no infecciosas que podrían dar el patrón que estamos viendo. No sugestivo de COVID o diagnóstico alternativo son aquellos en que los hallazgos no son sugestivos de la infección por COVID, pero sí nos sugieren otros diagnósticos como una neumonía bacteriana, un tumor, un fallo cardíaco, etc. Y normal, cuando no hay hallazgos relevantes. Y aquí puede que el paciente o no tenga nada o que su infección por COVID no se haya manifestado radiológicamente aún. También en este tutorial mencionan la escala de gravedad de ERVI, que es la escala radiológica para valorar el ingreso hospitalario a los pacientes, en la cual van a dividir los campos pulmonares en 3 y van a dar una puntuación. Si no hay lesiones, una puntuación de 0. Si la afectación es solamente unilateral,
hay menos de 3 lesiones o menos de 3 campos comprometidos, una puntuación de 1. Si hay más de 3 lesiones y los 3 campos comprometidos, una puntuación de 3. Si hay una afectación bilateral, va a haber una combinación, ¿no? Este puede tener puntuación de 1 y este de 1, este de 1 y este de 3, o ambos de 3. Se va a agregar un punto más cuando entre ambos campos pulmonares hay 3 o más campos comprometidos. Y también se va a asignar un punto de más si encontramos una consolidación, una adenopatía, un derrame pleural o un síndrome de distrés respiratorio agudo. También mencionan que leve va a ser un ERVI de 0 a 1, moderado un ERVI de 2 a 4 y severo un ERVI de 5 a 8. Y mencionan que un ERVI de 3 a más puntos va a ser un posible factor de mala evolución. Acá hay ejemplos de las conclusiones, ¿no? Estas radiografías fueron concluidas como compatible o altamente sugestivo de COVID, y aquí encontramos múltiples opacidades alveolo-intersticiales en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Sugestivo o sospechoso de COVID. Aquí vamos a ver un tenue patrón alveolo-intersticial que va a afectar los 3 campos pulmonares a nivel del hemitórax derecho y el campo medio e inferior a nivel del hemitórax izquierdo. No concluyente de COVID, aquí vamos a ver un aumento de la densidad a nivel de 2/3 inferiores, un aumento de la densidad peribroncovascular a nivel difuso y también un aumento de la densidad alveolar a nivel del lóbulo inferior izquierdo, que se mira a nivel retrocardíaco en la placa lateral, que es no concluyente porque no nos puede confirmar COVID, porque también esto se puede ver en una neumonía bacteriana. También recomiendan comparar las placas siempre que sea posible y también comparar los volúmenes pulmonares. Por ejemplo, en este paciente vemos que tiene una placa al ingreso del 31 en el que se suele ver un engrosamiento peribroncovascular, pero 4 días después ya hay un claro aumento del patrón intersticial con unas radiopacidades periféricas de tipo en vidrio deslustrado. También sugieren un modelo de informe radiológico, dado por la Sociedad Española de Radiología Médica, que es muy parecido al antes mencionado. También hay otra propuesta, ¿no?, por la Sociedad Británica de Imagen de Tórax para el reporte de estos pacientes, en la cual mencionan 4 categorías. Normal, aquellos placas totalmente normales, pero que no van a excluir el diagnóstico de COVID. Clásico o probable, cuando se encuentran opacidades múltiples a predominio periférico y basal, que generalmente van a ser bilaterales. No COVID, cuando hay otros hallazgos, ¿no?, como por ejemplo neumotórax, neumonía lobares, derrames pleurales o edemas pulmonares, y los indeterminados, aquellos que no van a entrar en ninguna de las categorías antes mencionadas, ni en la clásica ni en la no COVID. Y se tiene que cuantificar la enfermedad en leve, moderado y severo. Esta cuantificación que menciona esta sociedad es cualitativa. Leve, cuando hay más radiolucidez que radiopacidad en un campo pulmonar. Moderado, cuando hay igual cantidad de radiolucidez que de radiopacidad. Y severo, cuando hay mayor cantidad de radiopacidad que de radiolucidez. También mencionan otros scores de gravedad, ¿no?, como el score de Rayleigh, que es el score que se utiliza para calificar la gravedad del edema pulmonar en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Y se vio que era un score bueno para el seguimiento de los pacientes con COVID, es por eso que se le realizó una modificación. Aquí evalúan cada campo pulmonar y le dan un puntaje en función del porcentaje de parénquima pulmonar afectado. 0 si no está afectado nada. 1 si está afectado menos del 25% del campo pulmonar. 2 si está afectado entre el 25 y el 50%. 3 si está afectado entre el 50 y el 75%. Y 4 si está afectado más del 75%. Por ejemplo, en este caso se tendría un score de Rayleigh de 8. También mencionan el score italiano, ¿no?, en el que dividen también el campo pulmonar en 3. La primera línea que pasa por el borde inferior del botón aórtico y la segunda que pasa por el margen inferior del hilio derecho. Y a cada campo pulmonar le van a asignar un score. Un score de 0 cuando no hay anormalidades. Un score de 1 cuando hay infiltrados intersticiales. 2 cuando hay 2 tipos de infiltrado, el intersticial y el alveolar, pero a predominio del intersticial. Y 3 también cuando están los 2 patrones, pero a predominio alveolar.
Aquí no nos dan una categoría, pero mencionan que los hombres mayores de 50 años y las mujeres mayores de 80 años tienden a presentar un score mayor o igual a 8. Y bueno, la última parte, como les mencioné, es discutir algunos casos clínicos vistos del Hospital Honorio Delgado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un varón de 55 años en el que observamos una combinación, ¿no? Un patrón alveolo intersticial difuso a nivel de ambos campos pulmonares con unas radiopacidades tenues a nivel periférico y basal. Aquí también vemos unas radiopacidades alveolo intersticiales con un compromiso alveolar predominantemente a nivel periférico a predominio del hemitórax derecho. Aquí una evolución tórpida del paciente en función de la radiología, en donde vemos una radiopacidad tenue que se va haciendo más densa conforme va avanzando el tiempo. También vemos que las radiopacidades van confluyendo y van tomando más campo, ¿no? Más afectación pulmonar. Acá nuevamente un patrón alveolo intersticial con un compromiso pleural a nivel de base de mi tórax derecho. Aquí nuevamente un patrón alveolo intersticial. Vemos que las imágenes alveolares son redondas, de bordes poco definidos que tienden a confluir. Otro ejemplo, en donde vemos una sutil desmejoría radiológica en el paciente, ¿no? Las radiopacidades se van haciendo más grandes, más extensas y más radiopacas. Aquí una mujer en la que solo se ve un engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Aquí también un patrón alveolo intersticial, una combinación de los dos. Nuevamente un patrón alveolo intersticial con diferentes radiopacidades, ¿no? Algunas en vidrio deslustrado y otras de tipo consolidativo. Aquí una paciente en la que prácticamente es un patrón alveolar multifocal, difuso en ambos campos pulmonares. Acá se logra ver broncograma aéreo. Bueno, por parte de radiografía eso sería todo.